Con motivo de la investigación a doña Mónica Oltra, que aún es vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, el tertuliano don Antonio Maestre recordaba un polémico caso, el caso de la imputación a doña Victoria Rosell. La justicia, lamentablemente, se ha tornado a veces poco fiable. Voy a poner un caso que tiene mucho que ver con esto, es el caso de Victoria Rosell. Victoria Rosell le pusieron una querella. Un juez la llevó a trámite, un juez prevaricador. Al final va a acabar en prisión. Ha acabado en prisión. Por lo tanto, los pasos previos de la justicia hay que tomarlos con mucha calma. La señora Rosell dejó su cargo en el juzgado de Canarias que regentaba para entrar en política por aceptar ir en las listas de Podemos en las elecciones generales del año 2015. Y don Pablo Iglesias la definió como la persona adecuada para ser ministra de Justicia en caso de que Podemos llegara al gobierno y él, don Pablo Iglesias, asumiera la presidencia del gobierno. Nosotros queremos a los mejores profesionales. Y hoy les anuncio aquí que voy a pedir a Victoria Rosell, una de nuestras candidatas, exportavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que sea mi ministra de Justicia. Nosotros no estamos aquí para que gobierne un partido, nosotros estamos aquí para que gobiernen los mejores, los más preparados y los que tienen un compromiso con su patria que va más allá de intereses individuales o de identificación de sus intereses con los de los privilegiados. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Doreste Armas, escogió para reemplazar a la señora Rosell a el juez Alba, en un proceso que ya para algunos resultó irregular, pues se consideraba que el juez don Salvador Alba, aparte de ser ideológicamente opuesto a la señora Rosell, podía tener algún tipo de animadversión hacia ella. Durante el tiempo en el que estuvo en su juzgado, uno de los casos que había investigado la señora Rosell era un caso de posible fraude en el que investigaba al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, don Miguel Ángel Ramírez. Y el juez Alba elaboró un informe en el que, según él, quedaba acreditado que doña Victoria Rosell había usado su cargo como jueza para favorecer los negocios de su pareja, el periodista y empresario don Carlos Sosa, que es el editor del periódico Canarias Ahora, que viene a ser como la edición canaria del diario.es. De acuerdo a lo que decía el informe del juez Alba, don Miguel Ángel Ramírez tenía negocios con don Carlos Sosa y doña Victoria Rosell, como jueza, había buscado favorecer a su pareja en estos negocios con su labor como instructora. Esta información es filtrada a los medios de comunicación, concretamente al periódico El Mundo de Madrid y al periódico La Provincia de Canarias, y el que entonces es ministro de Industria, don José Manuel Soria, y presidente del Partido Popular de Canarias por aquella época, amparándose supuestamente en esa filtración, presenta una demanda por cohecho contra la diputada doña Victoria Rosell. El contenido de la denuncia es doble. Es una denuncia que hemos formulado conjuntamente y de manera separada, por una parte el Partido Popular de España, representado en este acto por su secretaria general Dolores Cospedal y por el secretario ejecutivo de Justicia Federico Trillo, y luego otra denuncia en paralelo mía como presidente autonómico del Partido Popular en Canarias. El objeto de la denuncia es que se investiguen a fondo las posibles responsabilidades en las que haya podido incurrir la magistrada Victoria Rosell Aguilar, titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, todo esto es una historia que parte de un ministro que estaba en funciones en aquel momento como ministro de Industria, José Manuel Soria, que pretende el asesinato cívico, político, profesional de María Victoria Rosell, que es mi pareja, lo cual aclaro de antemano, y Soria pretende con una acción a través del juez Alba matar dos pájaros de un tiro. O sea, matar cívicamente al director de un periódico que durante los 21 años de carrera fue su sombra. Fuimos el periódico que descubrió sus cuentas en Jersey cuando estallaron los papeles de Panamá, y la ocasión se la pintó el juez Alba al ser destinado por petición de Soria precisamente al juzgado de Victoria Rosell cuando ésta saltó a la arena política, ¿no? Desde su desde su punto de vista, la actitud de este juez obedece a animadversión que pudiera tener hacia su persona o hacia la persona de la diputada y jueza Rosell, o podría ser un mero, si me permite la expresión coloquial, guiñol de un político, y al que está usted citando, que en este caso el entonces ministro don José Manuel Soria. Bueno, se confluyeron varios intereses, entre otros, primero la animadversión personal e ideológica con Victoria Rosell, que era líder en Canarias de Jueces para la Democracia. Él fue portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura,
no tenían una afinidad ni personal, ni ideológica, ni nada de ningún tipo, pero es que además, al ser un juez potencialmente corrupto, acepta desde el primer momento el reto que se le impone de levantar las alfombras del juzgado de Victoria Rosell a ver qué podía encontrar. Y al no encontrarlo, lo que hizo fue inventarse una historia, que es por lo que hace falsedad un documento judicial para poder perjudicar a su compañero. Demanda que tiene especialmente eco en el diario El Mundo, que la anuncia en su portada con un amplio reportaje firmado por el periodista don Fernando Lázaro. El entonces director de El Mundo, don David Jiménez, publica un editorial donde dice literalmente: Podemos debe exigirse tanto como exige a los demás. La investigación que la Fiscalía de Las Palmas ha abierto a la juez Victoria Rosell, ahora en las listas electorales de Podemos por un presunto trato de favor en una causa que ella instruía antes de pasarse a la política, es un asunto grave en sí mismo, porque si una actividad pública a la que la limpieza debe ser máxima es la de la administración de la justicia. Manifestó que no había cometido delito alguno, denunció la existencia de una conspiración política contra ella y manifestó que se sabía respaldada por sus compañeros de Podemos. Las mismas respuestas que hemos oído tantas veces en otras tantas investigaciones judiciales. Más de lo mismo. Al día siguiente, El Mundo vuelve a llevar el tema a su portada y es un poco más contundente en su acusación. La policía sigue el rastro del dinero pagado a la pareja de la juez de Podemos. De lo cual parece deducirse que se daba por hecho que se estaba pagando dinero a doña Victoria Rosell a través de su pareja. Quizá por eso, don David Jiménez, en su siguiente editorial sobre el tema, ya es un poco más rotundo y afirma: Rosell no debe ser candidata otra vez. Era absolutamente imprescindible para Soria que el escándalo tuviera un reflejo mediático potente, tanto en la prensa local de Canarias como en un medio nacional. Y eligió El Mundo porque Fernando Lázaro es íntimo amigo de juez Alba, al que conoce hace muchos años, y además eligió El Mundo porque Soria en el año anterior había inyectado 1 millón de euros del Ministerio de Industria para la renovación tecnológica de la web del Mundo. Entonces era un periódico que estaba en deuda con él. Cuando digo que inyectó 1 millón de euros, lo tengo acreditado. A pesar de que al señor Lázaro se le advierte, tanto por parte mía como por parte de la señora Rosell, de que están siendo partícipes de una conspiración, ellos siguen adelante. Es más, tanto la señora Rosell como yo advertimos al director del Mundo, a la persona David Jiménez, de que estaban siendo utilizados por una conspiración. Y en ningún momento nos hacen caso, como hicimos también con los directivos de la provincia, Diario de Las Palmas. Esta señora va a dar, yo creo que aquí, en este programa hemos hablado de ella cuando todavía no era ni diputada, y tengo mucha información que me llega. Esto efectivamente, esta señora es de armas tomar, pero de armas tomar. Bueno, no voy a entrar en detalles, aunque ya son casi las 12, pero no voy a entrar en detalles. Pero entra, por favor. No, entra. No todavía, cuando sea ministra. Pero vamos, que efectivamente vamos a tener que hablar mucho de ella. Bueno, pero el hecho que acabamos de conocer, como jueza ha sido terrible, vamos. Ya sabes que en Canarias se ha dicho siempre que esta mujer ejercía de política con toda. Lo que es sorprendente, pero eso lo dice desarrollaba su actividad judicial. Hay archivado un expediente bastante preocupante. Es una cosa. Ahora que es juez, podemos decirlo. Ahora ya es juez y por tanto el diputado ya está sujeta a la crítica política. Que no vuelva en los pactos que hay que hacer, que la gente que entra en la política luego no vuelva a ser juez nunca. En el momento en el que la querella presentada por el señor Soria es admitida por los tribunales canarios, Podemos, que no ha parado de defender a la señora Rosell, considera que el caso está empezando a perjudicar su imagen en un momento en el que ya todo el mundo sabe que va a haber una repetición electoral. Por tanto, doña Victoria Rosell dimite como diputada y anuncia que renuncia a volver a formar parte de las listas electorales de Podemos. Yo he renunciado, he presentado mi baja para la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que se constituyó la semana pasada y donde estábamos varias personas que formamos esta Diputación en nombre del grupo parlamentario. Esta renuncia supone prescindir del privilegio que puede conllevar el aforamiento ante el Tribunal Supremo y el suplicatorio e ir al tribunal ordinario que me corresponde como la persona que era en el momento en el que me están queriendo preguntar o investigar si cometí alguna irregularidad. Les recuerdo que por querella del señor Soria. Creo que esto es un ejemplo de cómo hacemos las cosas nosotros. Lo que se dice una carrera política neutralizada.
Pero entonces ocurre algo muy interesante que da un vuelco al caso, y es que don Miguel Ángel Ramírez asegura que fue coaccionado para hacer esa declaración por el juez don Salvador Alba. Podría estar mintiendo, pero por desgracia para el juez Alba, el señor Ramírez acompañaba su acusación del audio de una conversación que había tenido con el juez Alba en la que éste pactaba la declaración que iba a hacer. Entonces se reunieron de manera secreta en el despacho de él, el empresario y el juez, y pactaron decir que existían unos contratos publicitarios entre mi empresa y la empresa del señor Ramírez, para que de ese modo se pudiera decir que la señora Rosell estaba investigando a un empresario que tenía negocios con su pareja, y en eso consistió la conspiración. Pero tú me dices esto, yo te pregunto tal cosa, tú me respondes esto, tú dices que tenías un contrato, y efectivamente hubo contratos de publicidad entre el señor Ramírez y mi empresa, pero eran todos anteriores al año 2009. ¿En qué momento se produce el boomerang? ¿Por qué les falló la operación y ha acabado, digamos, si me permite la expresión, estallándoles en la cara? Porque en esa reunión que sostiene el señor Ramírez con el señor Alba, esa reunión clandestina en la que no hay nadie delante, no hay testigos, no hay abogados, no hay secretario judicial, el señor Ramírez graba la conversación. Porque al haber sido conducido a ese despacho de manera forzosa para pactar algo con el juez, él sospecha lo peor y para cubrirse las espaldas lleva escondido en su bolsillo sudamericana una grabadora. Hace un informe falso que lo eleva al Supremo, el Supremo admite una querella de Soria contra Victoria Rosell por cohecho, la investigan, ella tiene que dimitir como diputada, el caso se traslada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde es casi inmediatamente archivada, pero el señor Ramírez no ve satisfechas las promesas que le había hecho el señor Alba de que por su colaboración se le iba a archivar a él la causa por fraude fiscal. El señor Alba abandonó el juzgado el 3 de mayo de 2016 y el 11 de mayo el señor Ramírez entrega una grabación en el juzgado de instrucción número 8 para decir que el señor Alba lo había coaccionado para que dijera esas cosas. Muchísimo esta falla del ministro de Justicia, porque de ahí un pacto PSOE-Podemos, el ministro de Justicia o la ministra de Justicia tiene nombres y apellidos. ¿De PSOE? Sí, que se llama Gabriela Bravo, que fue en su día vocal del Consejo y ahora está de consejera de Justicia en Valencia. O Podemos, que están también ahí. Esta es la que sería ministra de Justicia, esa. Y no Victoria Rosell. Yo creo que Victoria Rosell la metieron ahí, y fíjate lo que te digo, si hay elecciones, tú dudes mucho que la metan, que cuenten con ella. ¿Tú crees que se puede bloquear eso? ¿José Manuel le vale esto para la querella que tiene? A ver, la querella que tiene, yo creo que prospera sí o sí, como está. Desde luego esto... Sí, ya va a admitir la trámite. Sí, por supuesto. Pero de esto ya... Porque además yo soy un tío que voy con Soria muerto. Muchísima gente. Claro, ya... Soria... De aquí... A esa grabación no da la impresión de nada, no da la impresión de que haya ningún pacto con nadie. Pero esa grabación lo único que hace el señor Ramírez es acudir a ver al juez de instrucción, poner en conocimiento del juez de instrucción que tenía relaciones comerciales con la pareja de la juez que lo estaba investigando. Lo que hace que lo que era el caso Rosell se convierta en el caso Alba. Aún así, el diario El Mundo, cuando salen los audios, todavía publica un editorial en el que aún no se baja del todo del caballo. Un comportamiento inaceptable que no cierra el caso Rosell. El comportamiento inaceptable es el del juez Alba, pero aún así dice que esto no cierra del todo el caso Rosell. Que Rosell no se abstuviera en un proceso en el que tenía una relación personal tan directa y que lo retrasara sin causa son hechos objetivos que en principio no tienen nada que ver con el bochornoso apaño de Alba con Ramírez. Se trata de dos jueces sospechosos de momento que deben ser investigados por la justicia. Lo que hace aquí don David Jiménez es un 50-50. Es decir, bueno, pues muy mal el juez Alba y muy mal la jueza Rosell. Que seguramente en la instrucción de la señora Rosell al señor Ramírez pudo hacer muchas cosas mal, pero hay una diferencia entre una mala instrucción y una instrucción delictiva. Sí, o sea que... El señor Jiménez, en su libro El Director, dedica una página a pedir disculpas a Victoria Rosell. Dado que el juez Alba fue procesado y fue condenado por prevaricación, por falsedad de documento en el informe falsificado que había hecho y por algo mucho más grave, cohecho. Porque una condena por prevaricación de un juez que se obceca y se fanatiza y incumple sus labores como juez, al estilo del juez Liaño, el juez Garzón o el juez Calamita, ya es grave. Pero si metemos el cohecho, quiere decir que este juez esperaba recibir algún tipo de prebendas a cambio de su forma de actuar, y eso le pondría al mismo nivel que el juez Urquía o el juez Estevil.
Pero el juicio oral pondrá de manifiesto que el juez Alba no ha cometido ningún delito en el ejercicio de sus funciones ni fuera de ellas. Es su primera reflexión al preguntarle que el fiscal le acusa de 5 delitos y le pide 10 años de prisión. Se demostrará, evidentemente, que ni ha habido revelación de secreto, que ni ha habido ningún tipo de falsedad, no ha habido ningún tipo de cohecho ni de soborno, al contrario de lo que ha sucedido con Victoria Rosell, ¿no? que sí que se ha quedado demostrado que a través de su pareja pues se ha percibido una cantidad económica. Todo aquello de lo que ahora me vuelve a acusar Alba, que es como si hubiera vuelto atrás 2 años, ya está juzgado y archivado sin necesidad de llegar a juicio. Quien se está defendiendo porque sí va a ir a juicio acusado por la Fiscalía y por las acusaciones de 5 delitos es él. Pero todo esto se lo hizo llegar a Soria. Soria me presentó una querella y esa querella está archivada. Sin tener la presencia de un juez corrupto, como es el caso de la señora Rosell, ha habido un montón de casos de carreras políticas hundidas por imputaciones en las que luego el político ha sido absuelto, y los encontramos en todo el arco parlamentario, desde don Demetrio Madrid o el señor García Valverde en el caso del PSOE, o, ya que el caso Oltra nos pone casos de Valencia, quizá don Antonio Maestre podría recordar que ha habido más de 30 políticos del Partido Popular que fueron imputados en la época en la que eran imputados un montón de políticos del PP valenciano y luego han sido absueltos, como puede ser la consejera doña Angélica Such o el consejero Vela. La prensa los puso al mismo nivel que los consejeros corruptos como doña Milagrosa Martínez o don Rafael Blasco, y luego la realidad judicial demostró que no todos estaban en la misma situación. Es difícil de explicar a 2 hijas cómo es posible que la gente crea algo que no es cierto y tengan que pelear hasta en su entorno. Mi hija pequeña iba a clase con el hijo del fiscal jefe provincial, con eso te lo digo todo. Dimití yo del Congreso de los Diputados con cloacas, con mafia pura en la que intervienen ni más ni menos que un juez y un ministro.